días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los escuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio y por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, Canal 4, en señal de televisión abierta y a través de las redes de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a esta emisión del día de hoy, martes 17 de mayo, una mañana lluviosa. Llovió toda la noche. Toda la noche y amaneció lloviendo y sigue lloviendo. Y bueno, ojalá cada vez que hay mal tiempo, yo elevo mi plegaria por las personas que viven en barrios informales, sobre todo en áreas donde hay lomas. Me refiero específicamente en el distrito de San Miguelito y otras áreas aledañas, porque siempre hay el riesgo de que la acumulación de agua en la tierra produzca deslizamientos. Ojalá no pase a mayores. Flor, a ver. Apareció el muchacho que había sido privado de su libertad ayer en Costa Verde. Eso sí, pero me pareció raro que la policía no haya dicho si está bien, si está mal, qué pasó, etcétera. Sí, pero esa fue una alarma que conmovió a todas las redes sociales, porque tanto una familiar mujer, una tía creo, y el papá del muchacho difundieron mensajes y la gente se activó en redes sociales. Afortunadamente, según la policía, apareció sano y salvo, ¿no? Sí, hay que ver qué fue eso. Solamente estuvo 2 horas desaparecido. No, pero eso es un mundo de tiempo. Sí, o sea, para su familia y para él, ¿no? Y vieron a la chica que salió... ¿Qué ocurre? Mira, cuando se dan este tipo de casos, que son virales, porque realmente se viralizó el audio dada la sensibilidad que hay con los temas de las desapariciones. También creo que le correspondería a la familia explicar qué fue lo que pasó, ¿no? Porque es que así como... Claro. Y eso es lo delicado, utilizar las redes para una cosa, porque hay que explicar qué pasó. Actualizar después. Claro. Y no sé si le corresponde a la policía, porque a veces hay unos temas personales en el medio que a veces le corresponde a los familiares, no necesariamente el tema, a la policía. Ajá, exacto. Pero el tema es que cuando apareció la muchacha del oeste que había matado a su pareja, ahí se dieron todos los detalles. Claro, pero es que ahí sí se trató un tema de seguridad pública, o sea, ¿por qué? Porque sí había un crimen delito, grave. claro, pero eso le correspondía y en todo caso al Ministerio Público. Claro, pero hay otra desaparición que terminó mal. Sí, muy lamentable. Una chica que salió el viernes de su casa en la noche y pues fue encontrada ya en estado de descomposición. Muy lamentable. Sí. Más el caso de los 2 desaparecidos por el drama de los acarreos. Chuleta, hay toda una banda organizada, no se sabe. Mira, en este caso de los acarreos hay un señor que mañana casualmente vamos a tener en el noticiero, un padre que desde el 29 de enero está llorando a su hijo, no sabe qué ha pasado con él. Salió a hacer un acarreo y se desconoce su paradero. Esta historia de los acarreos es algo que va más allá de una simple estafa. Aquí hay algo más, muy lamentable. Y ayer se dieron 2 casos similares en ese sentido de los acarreos. Sí. Y también apareció en Panamá Oeste una menor de edad acompañada de un adulto que estaba desaparecida, acompañada de un adulto, ¿no? Aprendieron al sujeto las autoridades según el reporte de policía. Es terrible lo que está sucediendo porque bueno, eso causa zozobra en la sociedad, ¿no? Pero comparto lo que dice Antenógenes. Hay veces que los padres nos preocupamos cuando tratamos de comunicarnos con nuestros hijos, así sean mayores de edad, y no nos contestan. Entonces, cuando ya la cuestión pasa de ciertas horas, pues la gente con el clima actual que hay, todo este tema de las desapariciones y demás, se alarman y utilizan las redes sociales como vehículo de tratar de ubicar al familiar. Pues sí. Eso es una realidad humana. Sí, exacto, y no nos corresponde ya en estos casos puntualmente no nos corresponde a nosotros revelar detalles ya directamente relacionados con el caso en particular. No, simplemente decir si apareció con vida o no. Exactamente, no. Si la policía no ha dado más detalles y tampoco los familiares, pues habría que esperar un poco ahí. Eso, en base a toda la sensibilidad que tú misma me has explicado, Flor, en estos casos, en donde también tiene mucho que ver la parte de salud mental de las personas involucradas. Por supuesto que sí. Sí, hay que ser sensible en ese sentido. Y hay un tema que me tiene impresionada, no es nada nuevo, pero a mí me sigue impresionando el tema, y es, no sé si vieron la noticia de los fármacos hoy, son 129 fármacos
Están en cero. No. 129 fármacos y la Seguro Social adjudica 65 de esos 129. Y hay más de 100 medicinas con inventario en cero. Más de 100 medicinas. Increíble. ¿No había una comisión para eso? Había una comisión para eso. Digo, había porque hace 2 semanas se iba a dar la reunión y no se dio. La semana pasada se iba a dar la reunión, no se dio tampoco. Entonces estamos todavía esperando qué pasó con la reunión. Sí. Y el Seguro Social cerró abril con 119 medicamentos en cero. O sea, de 538, o sea, eso es casi que el 20%. 20%. Flor, y vas a ver que la excusa que van a dar va a ser atribuida a la cadena de suministro logístico a nivel mundial. Ya van a ver. Sí, pero yo creo que todo esto es predecible. No hay deficiencias en el sistema de compras y de inventarios y de manejo de inventarios, que eso es básico en una institución de salud, para evitar que los medicamentos lleguen a ser. O sea, eso es como si mañana nos quedamos sin gasolina en el país y pretendamos echarle la culpa a la cadena de suministro. O sea, hay productos que nunca puede llegarse a desabastecimiento igual a cero, porque es imposible que eso ocurra. O sea, debía ser imposible, es impresentable. Es absolutamente inaceptable que eso ocurra en el caso de los medicamentos y de otros productos básicos. Sí, definitivamente. Hoy a las 9 de la mañana, ahorita ya en menos de una hora, es la audiencia, la 7ª audiencia que se realiza para abordar el tema de la multa de Odebrecht, la multa que tienen en morosidad. Pero tienen un déficit de 1.082 millones. 1.082 millones. No, perdón, me equivoqué. ¿1.082 millones? No. El tema de la multa de Odebrecht supera ya, apenas han pagado 40 millones. Exacto, y la multa es de 220. Y la multa es de 220 millones, bien mal el número. Lo creciste un poquito. Pero 220 millones, está bien, es una cantidad enorme de plata y nada más han pagado 40. Nada más ha pagado 40. De 2017 a la fecha. La morosidad que tienes es de 41 millones. O sea, más de lo que han pagado. Exactamente. Sí, la multa es mayor de lo que han pagado. Yo lo que no entiendo es si el Estado le tiene retenido, según pude leer en la noticia de la prensa, pagos a Odebrecht, que Odebrecht ha dicho desde el primer día que opere la compensación. ¿Cuál es el obstáculo para que esa compensación opere? Pero eso es lo que quiere Odebrecht. Eso sale de dos bolsillos diferentes. Una cosa es una multa y otra cosa es un pago. Y no los bolsillos no se cruzan en el Estado, si tú sabes eso. Flor, desde el derecho romano existe la compensación. Cuando alguien es acreedor de un deudor, se compensan las multas, se compensan los pagos y ya, es tan sencillo. No hay que buscarle. En el Estado nada es tan sencillo. Es el mismo bolsillo. Ahí leí en la noticia que hay unos de esos pagos sujetos a control fiscal de la Contraloría. Explícame cuál es el obstáculo con eso. Es martirizarnos por martirizarnos. O sea, si la plata está ahí, se la tienen retenida de pagos que le debe el Estado a la empresa, ¿por qué no cruzan y ya? Oye, eso es no, yo entiendo tu punto, Guido, pero no creo que sea tan sencillo. Sí. Si no, ya se hubiera hecho. Pero además, yo sí era partidario en el 2017 que Odebrecht no podía pagar eso poco a poco. Claro que no. Que lo pagara de una vez y ellos no. Ya estamos viendo la cantidad de plata. Exactamente. ¿Acaso de poquitos? Ellos mandaban transferencias de 50 millones y de 100 millones en un cerrar y abrir de ojos. O sea, ese era el billete que salía y el billete que entraba. Ahora quieren que sea suavecito, exacto. El guante de seda. Y pagadero a 12 años. ¿Qué pasa si en el año 8 quiebran? Exactamente. Por eso es que en ese momento debieron pagar sus 220 millones. Estoy hablando del 2017. Pero bueno, lo aceptaron así, ¿no? Sí, pero así se negoció. Bien o mal, así se negoció. Y así se negoció en Estados Unidos también. Ninguna multa se paga de un solo golpe, porque si no es inviable. Pregunta si en Estados Unidos también deben plata. Allá no deben plata. Estoy seguro que no deben plata. Entonces, ¿saben con quién negocian? Exacto. Allá el plazo fueron 23 años para pagar la multa. Sí, pero están pagando puntual. Mayor. Allá están pagando puntual. Y la multa era mucho más acorde. Y tú bien sabes que si no pagan puntual allá, inmediatamente le secuestran las obras, le suspenden las obras y cobran inmediatamente la fianza que tengan. Exacto. Eso es así. ¿Sabes cuál es la diferencia también? ¿Ya? Allá siguen trabajando. Acá no. Acá Odebrecht huele feo. Por más que hayan cambiado de nombre, huele feo. Cualquier licitación donde participa Odebrecht es objeto de titulares. Me alegro. Pero bueno, menos mal, ¿no? Esas son las consecuencias. Entonces, ¿de dónde van a pagar? Claro, esas son las consecuencias. ¿Cómo que de dónde van a pagar?
parte del acuerdo, si leen el acuerdo, parte del acuerdo era que la empresa siguiera operando para poder pagar la multa. Es que ese es el argumento de fondo. La empresa ha seguido operando. Sí. No, ha seguido operando, pero no le pagan. Entonces, ¿de dónde va a pagar la multa? No, pero es que el argumento de fondo era, si tuviste plata para coimear, o sea, paga tu multa, pero paga a tiempo. O sea, que a esta altura tenga... De por sí, el acuerdo lo favorece a ellos. Y además van a incumplir, no ve. No, y encima de eso que me digas, no, lo que pasa es que el gobierno no me paga. Oye, espérate, es que son dos cosas distintas. Partamos de la base. Y entiendo tu punto, Guido, pero lamentablemente, si ellos en ese momento estaban pidiendo una redención, que cumplan con esa redención, independientemente si el Estado te paga o no, porque ya tú tuviste, de verdad no tienes ni siquiera cara para seguir con el Estado, con todo lo que se ha confirmado, no solo en Panamá, en el mundo entero acerca de la forma en que operaban. Paguen su plata. O sea, ¿quieren limpiar la imagen? No, es que es un tema de cambiar nombre, no es un simple tema de cambiar nombre. Vete a lo básico y tienes una deuda con el Estado por la mal forma en que te comportaste. Y si es objeto de titulares cada vez que licitan, es por bien buscado. Claro. Sí, pero a ver, filosóficamente, ¿de dónde salían los dineros de las coimas? Del dinero del Estado. Ajá. O sea, no salía de los fondos de acción. Odebrecht no tenía un fondo accionista especial para pagar coimas. De los fondos de todos los estados donde ellos participaban tenían una caja B, se ha revelado, y esa caja 2 o caja B era la que usaban para pagar coimas. Pero ese es dinero que salía de los fondos de los estados. Entonces yo no entiendo por qué. Así como salió para pagar las coimas de los fondos del Estado, ahora hay reticencia para compensar cuando le deben a la empresa de obras entregadas y concluidas y recibidas a satisfacción para que se compense con la multa. Yo realmente no entiendo. Llevamos 2 años con este tema y yo no entiendo cuál es el obstáculo. Sí, está bien, pero de igual forma, Odebrecht, independientemente de si le paga el Estado o no le paga el Estado, tiene una deuda moral. Es un tema moral. Eso es otro tema. Es un tema moral. O sea, si ellos realmente quieren mejorar su imagen, paguen su deuda, paguen su multa. Ya. Ahí no hay espacio para el debate, por supuesto. Exactamente. O sea, la empresa más corrupta en la historia de Latinoamérica y quizás del mundo. Claro, ellos quieren mejorar su imagen, bueno, independientemente si te pagan o no te pagan, y debido a los atrasos que normalmente se dan cuando eres proveedor del Estado, siempre hay atrasos, eso es normal. Entonces paga tu deuda, mientras tanto, pues será con tus recursos propios, como te inventaste la caja B en su momento. Oigan, y vieron que Pedro Miguel González lanza en ristre contra las autoridades electas del PRD e incluso plantea hacer ahora él la resistencia a las autoridades electas, incluso sugiriendo candidaturas presidenciales distintas a la de Gaby Carrizo. Sí, porque él dijo desde el día 1 que él no iba a apoyar a Gaby Carrizo. Pero creo que por ahí va la cosa. Y ya lo habíamos dicho aquí, ¿verdad? Es más, nosotros pronosticamos la derrota de Pedro Miguel González. No lo dijimos. Sí. Aquí. Yo dudé hasta el último minuto, en realidad, hasta el día anterior. ¿Qué dudaste? Pensé que iba a quedar más apretado. O sea, ¿eso qué te confirma? Sí, obviamente la chequera mata maleantería, parece. Bueno. En todos los casos. Sí. Oye, pero Miguel no estaba ni con Benicio, con la Resistencia, ni con San Felipe. No estoy tan seguro. Yo no estoy tan segura de eso. Yo tampoco estoy tan seguro. Él no es Casasola. No. Él no es Casasola y tampoco hubiera denunciado nada de lo que está denunciando ahora si hubiera ganado. Hay que las cosas como son. Exactamente. Él estuviera bien tranquilito en su esquina, allí como secretario general. Nuevo vamos a hacer la cosa bien. No. Como él obviamente, quedó por fuera, ahora él los está que pierden, por la yaya, como dice el otro. Sí, los que pierden, cuando pierden, encuentran las razones por las cuales perdieron, ¿no? O sea, mágicamente te aparece el cielo, esto pasó por esto, y ahí entonces comienzan a hacer la denuncia. El mensaje que dio Rosario Turner ayer fue, ¿cómo fue que dijo? Digo, obviamente ella es más light, ¿no? Ella es menos, su personalidad es distinta, digamos, a la de Pedro Miguel, pero ella dice, bueno, yo no gané, es verdad, agradezco a los que votaron por mí, pero competí, pero me mantuve en mis principios. Lo cual también hay que leer entre líneas, pero digamos que Pedro Miguel lo dijo directamente, pues. Que hubo trabajo por voto, hubo denuncias de maletinazos y todo lo demás. Rosario Turner, guardada las proporciones, sacó lo mismo que sacó Catherine Levy en el panameñismo, el 30%. Sí. No es despreciable. Bueno, aquí me está diciendo un PRD que sabe por qué decírmelo, que Pedro Miguel era full resistencia. Full resistencia. Obvio. Y dejó solo a Rosario Turner.
Pero si eso es hace rato, ¿no te acuerdas qué? ¿Pero cuál resistencia? La resistencia... Porque hay una resistencia 1 y otra resistencia 2. Mira... ¿Te acuerdas lo que dijo Benicio Robinson? Sí. O sea, que había 3 fuerzas. Si no es San Felipe, Dicho- es resistencia, sabemos. Si él está en contra del No, pero Ejecutivo, es es resistencia, pero no sí, sé pero si que puede ser... correísta o el Ejecutivo. Exacto, puede ser resistencia 1, resistencia 2, por eso te digo. Correcto. Ahí está el asunto. Ahí Y lo ahí tuvo el un detalle. cortocircuito. Un cortocircuito entre la resistencia. Oye, aquí estoy viendo que... Pero al final resistencia, y entre resistentes se entienden. No. Sí, creo. Sí, creo. Aquí, Entre aquí políticos se entienden, Flor. Exacto. Entre políticos se Oye, entienden. estoy viendo que Omar Ahumada ganó también el Tribunal de Honor y Disciplina del PRD. Eso estoy viendo Mira también. tú. Y También te mandó la dice que sí, información. que estaba full con la resistencia y que iba a las reuniones de ellos. Y me consta, Te dio lo mismo, te dio lo mismo. y me consta que es cierto que los de la resistencia apoyaban a Pedro Miguel. Pues obvio, era San Bien. Felipe contra resistencia. 2 personas para los cargos, 2 personas con posibilidades por lo menos. Entonces ya, si no eres San Felipe, eres resistencia, punto, ya. No Pero hay el, que darle más vuelta al asunto. pero el que ganó de San Felipe está más cerca del actual presidente del PRD que del vicepresidente. ¿O me equivoco? Yo pensaría que más o menos igual, todos se aprovechan uno de los otros, son como rémoras. Ahí dicen, Claro. hay PRD que dicen que está más cerca del presidente Varela. Oye, sí es cierto, también he escuchado eso. Sí, pero eso sí, Pero Varela si no ese- manda ni en su casa, o sea. Varela, ya, o sea, ya. Ey, Como uno pasé. nunca, uno nunca sabe. No, hombre. Aquí, en este país a veces... Mira las elecciones del panameñismo, ni en el partido, ya. En este momento, uno nunca sabe. Uno Sí, nunca todo sabe da en el mil futuro, vueltas, da ¿no? Pero- vueltas, sí, la vida da vueltas. Pero bueno, No lo sé. quién sabe. Bueno, vámonos a cambio, ya volvemos y seguimos Cuarto Poder hoy. Ya tenemos a nuestro invitado en cabina. Continuamos aquí en Cuarto Poder y estamos con nuestro invitado Luis Campana, quien es presidente y gerente general de la directiva de Mibus. Es una empresa que se administra de forma privada, pero realmente es una empresa estatal, ¿no? Luis, buenos días, gracias por Muy acompañarnos. buenos aquí en días, Cuarto Buenos buenos Poder. días a todos los radioescuchas. Sí, gracias por permitirme estar con ustedes hoy. Sí, de hecho, bueno, sí, somos una empresa 100% estatal. Mibus era una empresa privada. De hecho, se licitó pues la concesión del sistema de transporte público en los distritos de Panamá y San Miguelito. Y en la administración pasada pues se tomó la decisión de adquirir la empresa por parte del Estado y convirtiéndose pues Mibus en una empresa 100% estatal. Pero se maneja como si fuera una empresa privada. Bueno, de la misma forma que se puede manejar cualquier empresa estatal. O sea, Ujú. ciertamente está regida, digamos, por el Código de Trabajo, pero está supeditado pues a todas las leyes de contrataciones públicas y a leyes de presupuesto de la nación, ¿no? Pero, o sea, ¿qué nivel de influencia tiene el Estado entonces en las decisiones de Mibus? Bueno, nuevamente, o sea, es igual que el caso de Tocumen, o ENA, o ETESA, o Metro de Panamá. No, todas se lo son pregunto porque empresas son las estatales, ¿no? decisiones técnicas que prevalecen sobre las políticas, porque Mibus, hasta donde yo tengo entendido, no es un botín político. Mibus es una empresa que se maneja de manera técnica Es directamente, correcto, ¿no? es correcto. De alguna manera autónoma. Sí, bueno, es lo que pasa con el metro. Son empresas públicas, pero que sí tienen una autonomía en su manejo porque se ha reconocido finalmente que el caso del transporte público de pasajeros es un tema técnico. Así mismo vemos es. Metro, así vemos Mibus y está dando resultados. Claro, ahora lo que nos sorprende a nosotros son las decisiones que por el tema del aumento del combustible están tomando en Mibus. Por eso lo invitamos acá para que nos explique acerca de eso, señor Sí, Campana. bueno, no es un tema específicamente del aumento de combustible, en realidad es como una combinación de diversos factores, es lo que quiero explicar, ¿no? En primer lugar tenemos una crisis logística a nivel mundial, que creo que es algo que es sabido, no es algo de Panamá ni de Mibus mucho menos, es un tema que está sucediendo a nivel mundial. Desde la pandemia hay fábricas pues, que han cerrado, han bajado su producción. Ahorita mismo tenemos problemas con puertos que están cerrados. Nosotros por lo menos tenemos un contenedor de repuestos que está detenido hace varias semanas en el puerto de Shanghái porque ha estado cerrado por el tema de COVID. Y esto nos ha incrementado la cantidad de buses que tenemos esperando repuestos y nos afecta la operabilidad, la disponibilidad de operativos, ¿no? Entonces, cuando tenemos ahora un acto de vandalismo, que por ejemplo es algo que hemos estado comunicando con bastante vehemencia en las últimas semanas, este bus, ahora nosotros evidentemente, un bus que se le rompe un vidrio porque por vandalismo nosotros tenemos que sacarlo de circulación,
porque, ojo, nosotros en Mi Bus no vamos a sacar ningún bus a operar que no esté apto para el transporte de pasajeros. Entonces eso sí no lo podemos permitir, pero se queda entonces más tiempo esperando la llegada de repuestos. Ahora esto ha incrementado ahora también con el aumento tan desmedido del combustible, que también es un fenómeno a nivel mundial, nos insta a nosotros a ponernos, a implementar un plan de contingencia, porque el gobierno nacional ha indicado que no va a aumentar la tarifa del transporte público. El presidente Cortizo está preocupado por el bolsillo de los panameños y por ende no ha autorizado ningún tipo de aumento del transporte público. Y nosotros pues evidentemente vamos a acatar esa orden, y por esto nosotros hemos decidido implementar temporalmente un plan de contingencia a partir del lunes 23 de mayo, que consiste en básicamente solamente en pasar los buses que tenemos en las rutas troncales largas, las que salen de las comunidades hasta el centro de la ciudad, para funcionar o reforzar las rutas complementarias, que son las que llevan a estas mismas comunidades hasta centros de transbordo estratégico, llámese específicamente la zona paga de Metro Pedregal y la zona paga de Los Andes. Ojo, importantísimo, ninguna comunidad va a dejar de quedar servida bajo esta estrategia. Ninguna comunidad va a dejar de quedar servida. Todas las comunidades que están actualmente servidas por Mi Bus seguirán siendo servidas por estas rutas complementarias. Y en realidad esto ni siquiera es algo muy drástico, esto es algo que ya venimos implementando hace un par de años. Hay muchas rutas que nosotros, desde hace un par de años para acá, que salen de las comunidades, por decir algo, Alcaldías hasta el centro de la ciudad. Nosotros le hemos venido bajando la frecuencia en favor a reforzar las rutas complementarias, porque es una operación mucho más eficiente. Por ejemplo, les pongo un caso de éxito, por ejemplo, el caso de San Joaquín. Nosotros en el caso de San Joaquín teníamos 2 rutas que se les asignaba solamente un despacho por hora, y terminamos reemplazando esas rutas por rutas complementarias que llevaban al área de San Joaquín a la zona metro de Pedregal. Y ahí pues toman todas las rutas que hay disponibles para todo el resto de la ciudad, o pueden tomar metro también. Y lo mejor del caso es, como he indicado, como no hay ningún tipo de aumento de pasaje, todos estos transbordos están incluidos dentro del pasaje de 25 centavos a los usuarios en las troncales, siempre lo han estado. O sea que el usuario que sale de Mañanitas, por ejemplo, y llega a la zona Metro Pedregal, hace el transbordo para una de las rutas troncales, que ahí sí vamos a tener rutas troncales que salen al centro de la ciudad, seguirá pagando los mismos 25 centavos porque ese transbordo está incluido, o puede optar por utilizar la línea 2 del metro. De hecho, nosotros venimos implementando esto. Una de las razones principales que ya veníamos implementando este tema de conectividad fue también por la incorporación pues, de la línea 2 del metro al sistema de transporte público. Nuevamente, no es algo drástico, es algo que ya venimos haciendo. En realidad, estas comunicaciones las venimos realizando solamente porque sabemos que todavía hay un cierto porcentaje de usuarios que siguen esperando estas rutas largas para llevarlo sin hacer el transbordo hasta el centro de la ciudad, y por todas estas incidencias que estamos sucediendo a nivel mundial y Panamá no se escapa, nosotros hemos acelerado, digamos, ese proceso de llevarlo hacia un sistema full de conectividad. Va a ser una medida temporal porque simplemente nosotros vamos a estar monitoreando esto para ver cómo sigue y cómo se hacen los ajustes una vez que todo este tema se estabilice de la logística y de los temas del precio de combustible. O sea que esto va más allá del precio del combustible. Es correcto, sí, no es un tema solamente del precio de combustible, es algo que nos ha afectado por todo el tema de logística y disponibilidad de piezas para poder darle respuesta a la mantenimiento de los buses con la misma celeridad que teníamos antes de la pandemia, que se ha visto enormemente mermado desde que empezó la pandemia por todas estas razones que les he explicado. Lo del precio del combustible ha dejado a la gente sorprendida, porque justamente la gente que no puede pagar en este momento el transporte privado por el tema de la gasolina tiene como una opción irse en un transporte público, y es como inaudito que el transporte público se limite o se regule o se reduzcan las rutas por el tema del precio del combustible. Es como surreal. No, en realidad lo que estamos haciendo justamente, estamos en una situación nuevamente que es a nivel mundial. Nosotros todos tenemos que poner nuestra parte en esto, y lo que justamente estamos haciendo es tratando nosotros de buscar más eficiencia para poder mejorar la frecuencia a los usuarios sin afectar de ninguna manera la cobertura. De hecho, invitamos a todos los usuarios y a todos los ciudadanos que dejen su carro por utilizar el sistema de transporte público. También hemos estado en reunión he estado en comunicación con el director Ortega de Metro para que sepa todos estos ajustes que estamos haciendo, y que también pues
anuente de que también pueda haber una mayor afluencia al sistema metro por estos cambios, porque se prestan para eso. De hecho, es algo que en realidad Metro quisiera que estuviera pasando más. Nosotros, el sistema troncoalimentado de una ciudad en realidad es el modelo que es más eficiente para una ciudad. Nosotros hemos venido dilatando esto, no tanto dilatando, porque sí, como le digo, sí lo hemos venido implementando desde hace unos años para acá. Quizá el error fue en comunicación, quizá. ¿Perdón? Quizá el error fue la manera en que comunicaron, la razón que dieron públicamente. No, esta razón es la que yo he venido dando. Lo que pasa es que yo pienso pues que hay tanto bulla, o digamos tanta bulla pues mediática por el tema del alza de combustible, porque es lo que todo el mundo tiene en la cabeza ahorita mismo con justa razón, que probablemente están pensando que es solamente por eso, pero no, todo esto tiene un sentido logístico, un sentido que nosotros venimos trabajando ya hace varios años para acá. No es algo que estamos haciendo exclusivamente porque se ha alzado el combustible. Por supuesto, el tema del alza del combustible también nos afecta, y esto, todo lo que podamos nosotros implementar para mejorar. Pero digamos que eso no tendría nada que ver, tomando en cuenta que lo venían haciendo antes, entonces el alza de combustible no tendría nada que ver, igual como nos afecta a todos, les afecta a ustedes. Sí, por supuesto, nos afecta a nosotros. No voy a decir que no tiene nada que ver, porque sí nos afecta los costos de operación a nosotros también, como a todos los panameños y a todas las personas en el mundo, nuevamente, es un tema mundial. Pero es algo que nosotros ya teníamos en la estrategia desde hace varios años para acá. Posiblemente lo único que le podría decir es que, como le dije antes, que hemos decidido acelerar un poco más el proceso de estas otras rutas que todavía quedan, para poder mejorar nuestra eficiencia en cara de todo lo que está sucediendo actualmente, para mejorar la eficiencia. Señor Campana, a propósito de estrategia y de planes, ¿cómo va la... Ya, ahora sí. Ahora sí te está escuchando, Guido, que no tenía el audífono, sí. ¿Cómo, a propósito de estrategia, cómo van los planes, primero, de migración a buses eléctricos, y segundo, de adquisición de buses más pequeños para poder suplir esas áreas de la periferia, precisamente, que ahora ustedes están enfocados en trasladar de rutas troncales a rutas periféricas, pero hay rutas periféricas donde los buses grandes entran con mucha dificultad? Sí, es correcto. De hecho, nosotros, antes de que entrara la pandemia, ya yo había llevado a la junta directiva de mi bus una solicitud para la adquisición de 35 buses medianos eléctricos, justamente para afrontar las dos condiciones que estás ilustrando. Y eso fue aprobado, y ya estábamos, digamos, avanzando un pliego de cargos para poder hacer esa adquisición. Y en eso pues entró la pandemia. Evidentemente tuvimos que poner ese tipo de planes en hold por pues todas las restricciones que eso conllevó. Sin embargo, y otras las razones por las cuales nos afecta también la operatividad de la flota, ya la flota que tenemos nosotros actualmente, la de los buses blancos y naranja, que son los buses originales que fueron adquiridos por la empresa cuando era privada, están ya llegando a su vida útil. Y entonces eso nosotros ya estamos planificando empezar el proceso de reposición de flota. Es un proceso porque queremos hacer la reposición de flota de aproximadamente 250 buses por año a través de 5 o 6 años. Y para poder hacer eso y llegar a eso, nosotros tenemos que hacer una variedad de estudios técnicos que ya hemos venido avanzando, y hemos recibido mucha ayuda y apoyo técnico de parte de entidades como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la ciudad de C40, por ejemplo. Nos han ayudado muchísimo pues, a identificar cuánto de estos buses nosotros podemos electrificar, porque no es una cuestión tan sencilla como simplemente pasar un bus diésel a pasarlo eléctrico. Hay un tema que afecta principalmente, que es el tema de la autonomía, que se define como la cantidad de kilómetros que el bus puede recorrer sin tener que volverse a energizar, ¿no? En el caso de los buses diésel, nosotros podemos operar estos buses diésel aproximadamente 480 kilómetros sin tener con un solo tanque lleno, ¿no? Los buses eléctricos se pueden diseñar con autonomías de ese nivel, pero tendrían que cargarse mucho de baterías y limitaría mucho el espacio para los pasajeros. El punto más o menos rentable que se le diseñan los buses eléctricos son de aproximadamente entre 220 a 260 kilómetros de autonomía. Esto significa que me limitan mucho ciertas rutas que no puedo insertar buses eléctricos porque tienen que tener trayectos muy largos. Otra razón por la cual tenemos que ir implementando estas rutas complementarias en vez de las rutas troncales tan largas. Entonces, pero ya nosotros hemos adelantado muchos de estos estudios con estos apoyos de las entidades financieras internacionales, y ya hemos identificado un cierto porcentaje de los buses de esos que tenemos que reemplazar, que pueden ser de tamaño mediano, digamos de 9,5, 10 metros,
en vez de los padrón que tenemos de 12 metros, y de esos cuántos pueden ser eléctricos. Y ya Ahora, tenemos sí, por lo señor menos un Campana, primer ensayo de eso. Aquí me mandaron una pregunta de un usuario del servicio. Dice que hay comunidades que disponen de acceso al corredor norte para evitar tranques y más vueltas. ¿Por qué no se maximizan esas opciones? Rutas como Torrijos Carter, a la estación del metro a Los Andes, las calles de Cerro Batea y San Isidro, que son un dolor de cabeza, ya que se está hablando de maximizar el servicio. Bueno, justamente eso es lo que queremos hacer, justamente lo que está diciendo el usuario, de maximizar eso de ir desde las comunidades dentro de San Miguelito hasta Los Andes, de las comunidades del este hasta Pedregal. Eso es lo que nosotros justamente vamos a reforzar. Pero ojo, dentro de este plan, y se me olvidó decir eso, y muy importante, las rutas de corredor van a quedar. Esas rutas no las vamos a alterar. Todas las rutas de corredor que existen van a quedar igualitas, porque él preguntó sobre lo del corredor. Exactamente. También. ¿A cuánto asciende el subsidio del transporte en este momento en el caso de Mi Bus? O sea, ¿cuánto debiese estar costando el pasaje para el usuario común? Si no hubiera subsidio. No solamente si no hubiera subsidio, ahora con el aumento del combustible y todo esto. Bueno, el pasaje, la tarifa técnica que tiene Mi Bus para las rutas troncales es de 80 centavos y de las rutas de corredores es de $1.74, 77. ¿Okay? Entonces, el usuario en el caso de las rutas troncales de esos 80 centavos solamente paga 25. O sea, los otros 55 centavos es el subsidio que se le da al usuario para que no tengan que pagar. Eso con todo y aumento de combustible. Es que eso es lo que está aprobado y como digo, ¿Ese es para corredor? Troncal. ¿Y corredor? En el caso de troncal, el usuario solamente paga 75 centavos y en corredor. En corredor. Ahora, sí, le preguntaba acerca de con el aumento del combustible, para entender las diferencias, porque si todavía fuese una empresa privada, obviamente con el impacto del combustible, si hubiese tenido que tomar acciones específicamente en cuanto a la tarifa, ¿o me equivoco? Bueno, lo más seguro que si fuera empresa privada, viendo cómo funciona la ley de transporte en Panamá, lo que hubieran tenido que hacer la empresa es solicitarle una solicitud de ajuste de tarifa por incremento en costo de operación en la autoridad de tránsito, y la autoridad de tránsito tendría que hacer una evaluación técnica de eso. ¿Qué es lo que está pasando con muchas rutas internas en el área de Panamá Oeste y en el área metropolitana también, que se rigen por las tarifas que aprueba la autoridad de tránsito? Acá en el caso de Mi Bus, que es la concesionaria de la mayoría de los buses de la capital, y no ocurre eso porque sí hay un subsidio. Correcto, pero grande, ¿no? Es importante mencionar también que la ley de transporte lo que indica que el procedimiento es ese, ¿no? O sea, los transportistas que reclaman un aumento de tarifa no lo pueden hacer de la forma que han estado haciendo, simplemente salir y protestar y hacerlo de hecho, pues tienen que solicitarlo a través de un estudio técnico a la autoridad de tránsito. Eso es lo que indica la ley. Pues. ¿Quién forma parte de la directiva de Mi Bus? La directiva de Mi Bus son 7 integrantes que son designados. No es la misma, no es, ¿cómo le digo? A contrariedad de las empresas estatales como Tocumen, Metro, ENA, que fueron creados mediante una ley orgánica. El caso de Mi Bus es muy particular. Mi Bus simplemente fue adquirido por el Estado en la administración pasada y simplemente pasó a ser parte de una empresa estatal. O sea, no hay una ley que crea Mi Bus. Por ende, las 7 personas que forman parte de la Junta Directiva no son como en otras entidades que dicen la preside el ministro de la entidad tal y el ministro de la entidad tal y 2 personas de la Cámara de Comercio, lo que sea. No, aquí no. Simplemente, como era una junta directiva privada y se adquirió y no hay ley orgánica, entonces simplemente son 7 personas. ¿Pero quiénes son? Exacto, por designación, como se ha ido llevando, está en la Junta Directiva el Ministro de Obras Públicas, el Viceministro de Finanzas, el director de la AIG, mi persona, y 3 personas profesionales pues, de la sociedad civil. Ok, el tema de los anuncios de publicidad en los buses, eso fue regulado para que se pudiera poner máximo, yo no sé nada de eso, ¿no? De carros, ni de papeles, ni de nada de eso, pero hasta grado 2 de papel ahumado, tono intermedio en papel ahumado, o sea, que no fuera disque negro, para no comprometer la visibilidad y la seguridad de los pasajeros. ¿Eso cómo ha quedado? Porque atrás yo veo los metrobuses con anuncios en vidrio completo. ¿Eso lo permite la ley? Pero es que los metrobuses no tienen vidrios atrás. ¿Tienen que atrás? O sea, atrás está lleno. Lo que pasa es que los buses, Metrobús... o sea, no hay un vidrio, hay carrocería. Es carrocería. Es carrocería. Tienen la particularidad, estos buses tienen la particularidad que se pidieron
desde que se hizo la concesión, se pidió que tuvieran el motor trasero. El motor trasero en los buses permite que dé un ride mucho más cómodo a los usuarios. Por ende, no tiene vidrio atrás, es carrocería. Y ahí sí se puede publicidad según la ley. Sí, por ¿Y a los lados? A los lados también. O sea, nosotros no tenemos publicidad en las ventanas. Solo atrás. Solo atrás y de hecho ni siquiera a los lados, porque nosotros tenemos ahí el logo. Pero digo, por ley sí se permite a los lados. Por ley también se permite, sí. Es que tenía esa duda. Me acuerdo que en el 2012, ahora hablando con usted me acordé que había ese problema, que se denunció que por todos lados había publicidad, entonces nadie podía darse cuenta si había robos adentro, por ejemplo, o si algo estaba sucediendo. Son cosas que nosotros vamos probablemente a proponer cambiar. Hay cosas que han quedado en la ley de transporte que hay que llevar a cambiar. Por ejemplo, uno de los temas que a nosotros también nos afecta es que no se permiten tener pantallas dentro de los buses. Yo me imagino que esto fue en su momento para que los conductores de transporte no estuvieran distraídos viendo televisión. O sea, pero también entonces al haberse redactado de esa forma, pues se ha quedado de que no se pueden poner anuncios publicitarios, que es muy común en el transporte público en muchos lugares. De hecho, Metro lo tiene, que tiene anuncios de todo el tema de pasar la metrocultura y demás. Y nosotros quisiéramos hacer lo mismo similarmente en mi bus y no podemos por el tema de la ley. Pues, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que sí, el tema de poner publicidad a los lados y en los vidrios perfectamente se puede hacer, que se hace en muchos países, mientras se regule qué tipo de papel es, tiene que ser papel microperforado y demás. Y con el tema de la seguridad, nosotros en realidad estamos pronto por licitar un sistema de ayuda de explotación de la flota nuevo, o sea, un sistema de gestión y control de flota nuevo que tenemos en realidad está bastante desactualizado. Y dentro de ese sistema vamos a incluir también un sistema de cámaras dentro de los buses que de repente nos puede mejorar el tema de la seguridad y no hay mayor problema con eso. ¿Cuándo va a extenderse el Metrobús? Porque sabemos que están en Colón, Metropolitano, pero ahora que se estaban dando los problemas en Panamá Oeste, muchas personas estaban preguntando, bueno, ¿cuándo viene o va el Metrobús para Panamá Oeste? ¿Hay alguna fecha para eso o ni siquiera está en el radar pensar en eso? Tanto como Metrobús como empresa Mi Bus, no, eso no está en la mesa, eso no se ha conversado, pero ciertamente tiene que haber una reestructuración, una modernización del sistema de transporte, por no decir todo el país, por lo menos en el área metropolitana, que es donde el transporte público es mucho más involucrado y complicado. Y definitivamente, pues ahorita mismo eso es una potestad de la autoridad de tránsito. La autoridad de tránsito es la que tiene que tomar la determinación. Lo que ocurre es que cuando se dio el incidente, los primeros incidentes del paro de transporte por el alza del combustible, sí vimos algunos metrobuses en el área de Panamá Oeste, pero fue una decisión entonces muy coyuntural por el hecho, porque vimos que la policía había tomado control de algunas paradas en ese momento. Eso fue muy coyuntural entonces. Sí, por supuesto que fue un tema que el Ejecutivo, preocupado por los usuarios del oeste, querían suministrar algún tipo de solución y con el apoyo de la policía, pues nosotros nos pidieron el apoyo, pues de mandar algunas unidades a Panamá Oeste para poder darle una solución, aunque fuera temporal, pues a los usuarios debido a todos los temas de las amenazas de huelgas por los transportistas de Panamá Oeste. Señor Campana, me imagino que a partir del 23 de mayo que implementan este aceleramiento, digámoslo así, de la estrategia de cambio de servicios en las rutas troncales para rutas periféricas, me imagino que van a estar monitoreando de manera que se vea cómo fluye la aglomeración de personas en las paradas, etcétera, etcétera, a fin de hacer los ajustes que haya que hacer, supongo, ¿no? Porque entiendo que esa es una labor permanente que hace la gerencia de Mi Bus. Siempre lo hacemos a través de nuestra dirección de logística y prestación del servicio. Nosotros siempre tenemos personal desplegado en la calle. Nosotros tenemos también un departamento dentro de la dirección de tecnología que maneja toda la información, lo que en el mundo empresarial se le conoce como inteligencia de negocio. Nosotros también tenemos nuestro departamento de inteligencia de negocio que recaba toda la información para nosotros llevar diariamente un seguimiento de cómo está comportándose la demanda, cómo fueron los despachos, cómo fueron, de hecho nosotros hemos implementado un sistema a través de tabletas en diferentes zonas pagas y paradas principales para llevar un registro de cómo van las fallas de buses en el camino y cuántos buses tenemos que mandar por refuerzo porque algún tipo de parada se ha visto con mayor afluencia. Tenemos que recordar que tenemos más de 1000 paradas a través de toda la ciudad.
Y evidentemente la dinámica y los cambios que hay diariamente, por no decir semanalmente, a través de toda la ciudad, son muchos. Entonces nosotros nos toca justamente, la tarea nuestra es justamente llevar ese análisis constante, ese cambio para poder reaccionar y poder tomar las previsiones para poder atender de la mejor forma a los usuarios. Yo siempre aprovecho estos momentos para recordarle también a los usuarios que nos ayuden siempre con esto. Nosotros nos pueden enviar todos sus comentarios si sienten que en alguna parada no les están atendiendo de la manera debida, ya sea directamente a las chicas de servicio al cliente que están ahí para orientarlos, o si necesitan pues que haya refuerzos de rutas y demás, nos pueden escribir siempre a servicioalcliente@mibus.com.pa, es una empresa. ¿Servicio al cliente? Servicio al cliente @mibus.com.pa, o al 311 también lo pueden reportar. Y nosotros tenemos un equipo de la gerencia de comunicaciones que está constantemente revisando esos temas. Y que nos digan, ¿no? Estoy en la parada tal, a la hora tal, y he estado esperando tanto tiempo, pasa esto, o me comuniqué con fulano. O sea, mientras mayor detalle nos dan, mejor nosotros podemos reaccionar y tomar cartas en el asunto. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nosotros nos vamos a un cambio y ya volvemos a despedir el programa. Muchas gracias. Gracias, señor Campana. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Cuando yo veo, a mí me llama la atención, mira, el tema de lo que debería costar el pasaje, por ejemplo, del Metrobús de 80 y pico de centavos. Y el otro 1.77 y están pagando 75 centavos y 25. Sí, o sea, el subsidio ese es altísimo. Más súmale el subsidio también del metro, ¿no? Que también es un subsidio alto, en algunos casos más del 50%, 60, 70%. En este caso es más del 50%. Es mucho más del 50%. Y uno se pregunta, y si sumamos el subsidio también del tanquecito de gas, que son 3 subsidios realmente populares, pero a la vez también polémicos, porque tú dirás, bueno, y eso se debe mantener o eliminar. Es una decisión política muy difícil. Claro, política. Muy Bueno, difícil. ¿te acuerdas cuando Martinelli, antes de salir, Claro. puso el precio del metro en nada y al siguiente Gratis. gobierno... No, gratis, era gratis. Acuérdate que al principio era gratis. Sí, y después lo subieron porque Sí. tenían que subirlo. Sí. De alguna manera, igual se sigue subsidiando, Sí. pero son decisiones politiqueras que toman y dice, ya te dejo la papa caliente, resuelve tú el siguiente. Claro, Ahora, en la mayoría de los países del mundo, el Sí, está sistema subsidiado, público está subsidiado. sí, Claro, así pero es. lo pagas. Eso no es Hay nada que ver en qué... exótico. Lo que sí- el subsidio no está mal, hay que ver en qué porcentaje, a quiénes se les da, por cuánto tiempo, si es sostenible o no. Mira, yo en esos casos, aun cuando sí me manifiesto públicamente en contra de los subsidios, pero hay 3 subsidios que en Panamá son delicados y son los que acabo de mencionarte. Los otros pueden de una forma u otra resolverse, pero el subsidio del transporte público, tanto del metro como del metrobús, y el subsidio del tanquecito de gas son subsidios bien No, y los educativos delicados. también, ¿sabes? Hay Bien algunos delicados. educativos que también. No, pero los educativos lo pongo aparte. Ah. O sea, porque realmente... Estás hablando de los sociales. Yo hablo específicamente de los sociales, que pudiesen ser politiqueros o calificados como politiqueros en un tema, pero estamos hablando de temas de temas sociales profundos, ¿no? Y en momentos atenógenes y flores, el precio del barril de petróleo se sigue disparando. Ahí chequeé hace unos minutos y está en 114,60 el barril de petróleo. Estos subsidios se hacen Claro. ya no necesarios, sino indispensables. Por Exactamente. lo que hablaba Flor, la gente que menos posibilidad tiene de transportarse privadamente, pues tiene que recurrir al sistema público de transporte. Obligatoriamente. Por eso, Así yo sí no me arriesgaría a llamarlos politiqueros. Hay subsidios que son en cierta forma estratégicos. Que no debimos impulsarlos en una época de vacas gordas es otra cosa, porque en ese momento sí me parecieron politiqueros, pero ahora estamos en una época de vacas flacas. Sí. Esa es la verdad, y venimos así Por desde eso digo, 2017. el tema Sí. no es que deban existir o no, el tema es cómo deben existir. Claro, exacto. Y el control y la regulación que hay. El del tanquecito del gas, que eran como 150 millones, me parece que es ese subsidio al año. 15 millones al mes por Claro. 12 meses. Es la diferencia en el hogar de mucha gente y en la economía y en la necesidad que tiene mucha gente. Gente que consume el tanquecito de gas 2 veces al mes. Entonces son $10 y de repente tú te lo tienes que cambiar. ¿Por qué? Por el precio real que pudiese ser $50, $60 de ese tanquecito de gas. Wow, o sea, son números altísimos, ¿no? Son números altísimos. 15 millones al mes. Mira cómo pitó Sí. Julio de Gracia cuando dijeron Claro.
Claro, entonces, ¿dónde debe estar? Y cuando tú ves el problema que están teniendo las rutas internas de Panamá Oeste con el tema del aumento del pasaje, ves que en el área metropolitana no ocurre eso. ¿Por qué? Porque es que está subsidiado, pero allá en Panamá Oeste no. Entonces la gente comienza a ponerle y aumentan los pasajes en más del 50 y 60%. O sea, había rutas que hace un año cobran 65 centavos y hoy por el aumento del combustible ya van en $1.50. Los conductores terminan agrediendo a los pasajeros quejándose por la inestabilidad en el precio y en el pasaje de esos autobuses. Entonces, cuando vemos esos problemas que están pasando en Panamá Oeste y vemos lo que ocurre en el área metropolitana, decimos, bueno, ya Metrobús entonces debiese ir para Panamá Oeste, puede que el transporte también sea subsidiado allá o no, porque parece que no está siendo un negocio rentable. Yo estaba sacando la cuenta. ¿Cuánto está costando el galón de diésel? Con los precios por litro que tenemos, está en $5. Diésel. ¿Cuándo habíamos pagado $5 el diésel nunca. acá? Nunca. Y va a seguir subiendo. El tema es ese. Es preocupante, pues va a seguir subiendo. El diésel está más caro que la gasolina de 95 octanos. ¿Y el diésel quién lo usa? El que te lleva la comida, el que lleva el transporte público. Mucha gente compra carros diésel para ahorrar. No y sé, ahora se paga no más. sé si se han dado cuenta, pero no sé cuántos de ustedes consumen todavía resmas de papel. Una resma de papel en una farmacia cualquiera está costando $8 para Sí, aquellos que tienen carísimo. $8. Eso costaba hace un año, exactamente, máximo $3 pagar por una resma de papel. Sí. Hoy en día cuesta $8. Ahí está el incremento del combustible De y todo. todo. Está De clarita todo. la inflación. Y ahora a mi Bueno. hija le da por pintar. Así que consume. Y yo dije, pero dobla la página en dos, hazlo por atrás y por adelante, y no. No hay forma. Una página en blanco y hace 17 dibujos en 7 minutos. Y con todo eso... Y de ahí se botan, tú sabes. Y Me con acuerdo, todo- me acuerdo de un graffiti famoso que decía, abajo los armados en alzas. Bueno, y con todo y eso, la inflación, cuando la comparas en Centroamérica, la de Panamá es la más Es baja. la más baja. Pero tenemos una inflación de 4. ¿Cuándo habíamos tenido una inflación de 4 en Panamá? Hace muchos años. Sí. O sea, se mantuvo inclusive en la época de Ricardo Martinelli con una inflación alta provocado por el crecimiento económico, yo creo que a 2.5, 2.7. Pero hoy en día la tenemos en 4 por todo lo que está pasando. Entre la pandemia, el aumento del combustible, en fin. Y para mejor no va. Sí. Claro, estamos mejor que Costa Rica, que está en 5, y mucho mejor de Nicaragua, que está en 8. Bueno, y pero mejor mal, hasta que El mal de Salvador. mucho consuelo de tonto. Exacto, pero está alta, ¿no? Tenemos la más baja de toda la región centroamericana. Así es. Bueno. Pero la más alta que hemos tenido nosotros, que es lo que debe Sí, importar. que nos está afectando. Es más, usted sabe que la inflación en Panamá inclusive está más baja que en muchos estados de los Estados Unidos, en donde ya hay muchas cosas mucho más caras que en Panamá. Sí, pues. Terminamos. Gracias por acompañarnos. Chao, en Cuatro pecados. Poderes. Hasta mañana. Hasta mañana.